A veces la vida se tuerce sin previo aviso. Subí al ascensor con mi vecino y de repente me dijo que fingiera un mareo y saliera cuanto antes. Lo hice y me salvé. Él no tuvo tanta suerte. Desde ese día, todo lo que creía seguro, mi familia, mi casa, mi pasado, empezó a desmoronarse. Esto que has escuchado lo dijo Alicia, la protagonista de esta historia. Pero antes de continuar, déjame presentarme. Soy Cristina, la creadora de Crisol de Relatos y su narradora. No sé si habrás notado por mi acento que te hablo desde España. Me encantaría que me dejaras en los comentarios desde dónde me escuchas tú. Acompáñame porque lo que está a punto de pasar no te dejará indiferente. Alicia volvía del mercado con 2 bolsas llenas y la mente en cosas pequeñas. La cena, las plantas del balcón, una llamada pendiente a su hija Laura. Nada fuera de lo normal. Hasta que alguien sujetó la puerta del ascensor justo antes de que se cerrara. Era Julián Marín, el vecino nuevo. Rondaba los 50, con rostro tranquilo y una voz siempre amable. Pero esa tarde no parecía el mismo. Respiraba con dificultad y tenía las manos temblorosas. Cuando las puertas se cerraron, le entregó a Alicia un papel doblado en 4. Sus dedos rozaron los suyos. Estaban helados. Ella levantó la vista confundida, pero él solo movió los labios y murmuró: «No diga nada». Alicia abrió el papel con cautela. En el centro, escrito con prisa, se leía: «Finge que te mareas y sal ahora mismo». Durante un instante pensó que era una broma absurda, pero bastó mirarle la cara, pálida, tensa, con el miedo de quien sabe que el peligro está demasiado cerca. Decidió hacerle caso a la nota por extraña que fuera. Se llevó una mano al rostro y fingió un desmayo. «Ay, no me encuentro nada bien», dijo tambaleándose. Julián reaccionó de inmediato, pulsó el botón de alarma. El ascensor se detuvo bruscamente entre pisos. Con un esfuerzo inesperado, consiguió abrir un hueco entre las puertas. «Salga, señora Serrano», susurró con firmeza. «Ahora». Alicia se deslizó por la abertura dejando atrás una de las bolsas del mercado. 2 naranjas rodaron por el suelo mientras se apoyaba contra la pared del pasillo. Julián la miró desde dentro, sujetando la puerta con el cuerpo. Fue la última vez que se vieron. Minutos después, el sonido de las sirenas empezó a subir desde la calle. En el vestíbulo se escuchaban voces, órdenes y el eco metálico de los vehículos de emergencia. Desde la ventana de su piso, Alicia vio las luces azules reflejadas en los muros del edificio. Los vecinos salían al rellano, inquietos. Alguien gritó que el ascensor estaba bloqueado entre plantas. Otro dijo que había sangre. Alicia quiso bajar, pero las piernas se le negaron. Permaneció sentada en el pasillo con la nota aún en la mano. Llamaron a su puerta. «¿La señora Alicia Serrano?», preguntó un agente. «Sí, soy yo. ¿Conocía al hombre que viajaba con usted en el ascensor?» «Era mi vecino, Julián Marín. ¿Qué ha pasado?» «Lo encontraron sin vida al llegar los sanitarios», respondió el policía con voz grave. «Parece que alguien lo atacó». Alicia sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «Pero si hace un momento hablaba con él». El agente bajó la mirada sin responder. Aquella noche, incapaz de dormir, Alicia volvió a abrir la nota. La leyó una y otra vez hasta notar el papel húmedo entre los dedos. Entonces vio algo que no había reparado antes. En el reverso, con tinta azul muy tenue, había otra frase escrita casi como un susurro: «No te fíes de nadie del edificio». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Llevaba más de 30 años viviendo allí. Conocía a todos: a Elena, la del quinto, que siempre pedía sal, a los hermanos Fernández, que discutían por cualquier cosa, y a su yerno, David Olmedo, un hombre aparentemente correcto, pero con una sonrisa que cada vez le parecía más falsa, que vivía en el 8º con su hija Laura y que... Se quedó inmóvil. Su yerno, el mismo con quien una semana antes había discutido por una vieja herencia. Julián la había salvado, de algo o de alguien, y sin saber por qué, sintió que la advertencia iba dirigida directamente a su propia puerta. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y murmullos. El edificio parecía otro, las voces se apagaban en los rellanos, las miradas duraban demasiado, y hasta el sonido de las puertas parecía más seco. Nadie hablaba de lo ocurrido, pero todos lo sentían. Era como si las paredes hubieran absorbido el miedo.
Alicia apenas comió ni durmió. No podía apartar de la cabeza la mirada de Julián ni aquella nota arrugada. Sabía que él había intentado salvarla por algún motivo y no pensaba quedarse cruzada de brazos esperando respuestas. Si esa razón tenía que ver con alguien de aquel edificio, encontraría la verdad. Tenía que saber por qué alguien había querido evitar que saliera viva de allí. La policía pasó varias veces por su piso. Le preguntaron una y otra vez qué relación tenía con Julián, cómo se habían conocido, si habían discutido. Alicia repitió lo mismo cada vez. Apenas se saludaban. El inspector, un hombre de rostro cansado y voz pausada, la observó en silencio antes de anotar algo en su libreta. ¿Dice que no lo conocía de nada?, preguntó al fin. De vista, lo veía en el portal, nada más. Curioso, murmuró el agente, porque encontramos su nombre en una hoja dentro del piso del señor Marín. ¿Mi nombre? Sí, Alicia Serrano, 7º piso. Lo había escrito junto a otros 2 nombres, pero los otros estaban tachados. Alicia se quedó sin habla. El policía esperó un segundo más y añadió: ¿Sabes si él tenía enemigos? No, respondió, pero empiezo a pensar que yo sí, añadió en voz baja. Aquella noche, el reloj marcaba la 1 cuando un ruido en el pasillo la hizo incorporarse. Escuchó pasos. Alguien se detuvo frente a su puerta. Luego, un leve roce, y un sobre blanco se deslizó por debajo. Esperó antes de tocarlo, como si pudiera arderle en las manos. No tenía remitente. Dentro había una hoja doblada y un recorte de periódico. El recorte hablaba del asesinato de un empresario implicado en un fraude financiero. En la hoja, con letras rápidas, se leía: «Todo empezó con la herencia de tu marido. No confíes en nadie». Tomás, su esposo, había muerto hacía 6 años. Y sí, la herencia fue motivo de disputas. Su hija Laura había querido vender los terrenos familiares para invertir con su marido David, pero Alicia se negó. Aquella discusión los distanció más de lo que nadie quiso admitir. Se quedó mirando la nota, helada. ¿Qué tiene que ver Tomás con todo esto?, se preguntó. Al día siguiente decidió buscar respuestas por sí misma. Subió a visitar a su hija. Laura la recibió con una sonrisa nerviosa. «Mamá, qué sorpresa, pasa». La casa estaba impecable, demasiado. David apareció unos segundos después, con camisa blanca y ese aire de cordialidad ensayada que tanto la irritaba. «Alicia, qué alegría verla», dijo con una sonrisa tensa. «¿Todo bien? Solo quería saber si habéis oído algo sobre lo de Julián Marín». David fingió sorpresa. «Terrible, sí. Era mi contable». Alicia lo miró fijamente. «¿Tu contable?» «Sí, llevaba algunos asuntos menores, nada importante», contestó sin mirarla a los ojos. Laura intervino incómoda. «Mamá, por favor, no empieces». «Solo pregunto», replicó Alicia. «Ese hombre tenía enemigos», añadió David. «No me extraña lo que ha pasado». Ella no respondió. Notó en su tono una calma que la inquietó más que la agresividad. Había algo en su manera de hablar, como si supiera más de lo que admitía. Se despidió con una excusa y salió temblando. Esa noche, Alicia se armó de valor y entró en el despacho de su marido. Desde la muerte de Tomás no había vuelto a poner un pie allí. El aire olía a papel viejo y a madera cerrada. No buscaban nada, pero esa nota... Todo empezó con la herencia de tu marido. Se sentó frente al escritorio y revolvió lo que había encima. Entre papeles amarillentos encontró una hoja con un nombre subrayado. Julián Marín. Al margen, en la letra firme de Tomás, se leía: «Contar si algo me pasa». El corazón le dio un vuelco. Julián no era un simple vecino, había conocido a Tomás. ¿Qué papel jugaba entonces David? ¿Qué había descubierto su marido antes de morir? Durante horas permaneció en silencio, rodeada de documentos, notas y recuerdos. La nota, el recorte, el nombre de su marido, la conexión con Julián, todo empezaba a encajar, y aunque el miedo le atenazaba el pecho, dentro de ella crecía algo más fuerte, una sospecha que dolía más que el miedo, porque si Julián la había intentado salvar, entonces la amenaza tenía que venir de alguien a quien ella amaba. Habían pasado 3 días desde la última vez que Alicia durmió de un tirón. Desde que descubrió el nombre de Julián Marín en los papeles de su difunto marido, no podía apartar su rostro de la mente.
Aquella mirada desesperada, la nota escrita con tinta azul, la advertencia que le salvó la vida, ya no era casualidad. Era un mensaje del pasado, de un pasado que alguien había intentado borrar. Decidió ir al cuarto de mantenimiento del edificio donde se guardaban las grabaciones de seguridad. Conocía al encargado, Marcos Ruiz, un hombre discreto, de poco más de 20 años, siempre dispuesto a ayudar. Cuando le pidió que le mostrara las imágenes del día del asesinato, él dudó. «No sé si debería hacerlo, señora Serrano», dijo con cautela. «Por favor, hijo», respondió ella con tono sereno. «Ese hombre me salvó la vida. Solo quiero entender por qué». Marcos miró a ambos lados del pasillo antes de cerrar la puerta con llave. Encendió la pantalla del ordenador y abrió las grabaciones. El vídeo mostraba el vestíbulo. Alicia entraba primero, luego Julián, y de repente la imagen se cortaba. «¿Lo ve?», señaló Marcos. «Hay un salto de unos 5 minutos». Alicia se inclinó hacia la pantalla. «¿Y quién puede acceder a estas grabaciones?» «Solo el administrador del edificio y los propietarios si lo solicitan con autorización». «¿Propietarios? ¿Y alguno ha solicitado el acceso alguna vez?» «Déjeme ver». Sí, el señor David Olmedo», respondió tras revisar un registro. «Pidió acceso hace 2 semanas, según consta aquí». Alicia sintió un vuelco en el estómago. «¿Mi yerno?» «Sí, dijo que necesitaba revisar un supuesto robo en su piso». Marcos siguió revisando los archivos y se detuvo de pronto. «Mire esto». Amplió una imagen en la que se veía a David entrando al edificio con un maletín negro poco antes del crimen. 10 minutos después salía a toda prisa sin mirar atrás. «¿Podrías hacerme una copia de esto?», pidió Alicia. «Claro, pero tenga cuidado, señora. Aquí dentro no todos son lo que parecen». Esa tarde volvió a casa con una memoria USB en el bolsillo. La sujetaba como si fuese una bomba a punto de estallar. Era la prueba de que algo oscuro llevaba tiempo gestándose delante de sus ojos. Encendió el ordenador y vio el vídeo una y otra vez. Ahí estaba David, con su andar rápido, el rostro oculto tras unas gafas oscuras, el maletín pegado al cuerpo. ¿Tendría algo que ver con la muerte de Julián? Pero, según la nota, el peligro era para ella. No entendía nada. Decidió guardar la memoria junto a la nota original. Las metió en un sobre, lo selló y lo escondió en el doble fondo de un cajón del escritorio. Esa misma noche, un ruido la despertó. Serían cerca de las 2. Era un sonido leve, como una pisada amortiguada sobre el parqué del salón. Alicia se levantó descalza sin encender la luz. El corazón le latía con fuerza. Desde la penumbra distinguió una sombra moverse junto al escritorio. Era una figura esbelta, masculina, con el brillo metálico de una llave en la mano. Se quedó inmóvil oculta tras la puerta. La sombra abrió el cajón, buscó con torpeza y salió de nuevo sin cerrar del todo. Cuando Alicia se atrevió a mirar, el sobre había desaparecido. Corrió hacia el pasillo, pero ya no había nadie, solo el eco del ascensor y un leve olor a colonia cara. La misma que usaba David desde hacía años. Esto ya no podía ser casualidad. La verdad, pensó, no suele llegar de golpe. Se filtra poco a poco como el agua que encuentra una grieta, y cuando al fin lo empapa todo, ya es demasiado tarde para detenerla. Esa noche, el miedo se convirtió en determinación. Si alguien había robado las pruebas, significaba que tenía razón, que alguien temía lo que ella sabía. Y esa persona no solo quería borrar huellas, quería borrar su voz. Alicia apretó los puños. Si querían silenciarla, tendrían que escucharla gritar primero. A la mañana siguiente volvió a llamar a Marcos. «Necesito que hagas una copia completa del sistema, todas las grabaciones de las últimas 3 semanas». «¿Qué está pasando, señora?» «Lo mismo que pasa cuando la verdad empieza a salir a la luz», respondió. «Que el miedo cambia de dueño». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal para que pueda seguir contando más historias llenas de emociones. Tu apoyo es muy importante para mí. Vamos a ver qué sucedió después. A la mañana siguiente, Alicia volvió al despacho. Esta vez buscó más a fondo. En los cajones del escritorio se amontonaban carpetas con su letra inconfundible. Las fue abriendo una a una hasta que encontró un sobre cerrado con su nombre, Alicia. Dentro, una sola nota escrita a mano.
Si algo me pasa, busca a Julián Marín. Es el único en quien confío. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Todo empezaba a encajar. La confianza que Tomás depositó en aquel hombre explicaba por qué Julián la había protegido sin dudar. Siguió abriendo carpetas, una tras otra. Finalmente, Alicia halló una carpeta más gruesa, etiquetada con un nombre que ya le resultaba insoportable. David Olmedo, su yerno. Dentro había copias de contratos, transferencias bancarias y fotografías. Al revisarlas, la verdad comenzó a tomar forma. Tomás había descubierto antes de morir que David y parte de su familia estaban desviando dinero de los bienes familiares a través de empresas fantasma. Julián, que entonces trabajaba como auditor, había colaborado con él en secreto para reunir pruebas. Cuando Tomás enfermó, quiso denunciarlo todo, pero no llegó a tiempo. Oficialmente murió de un infarto, aunque con todo lo que sabía ahora, Alicia empezaba a dudar de que hubiera sido natural. La rabia le recorrió el cuerpo como fuego. Durante años había creído que la muerte de su marido fue una desgracia, pero ahora entendía que alguien lo había empujado a ese destino. David, el hombre que se había ganado su confianza con sonrisas y formalidades, el que se casó con Laura por conveniencia, el que tal vez había matado a Tomás y después quiso deshacerse de ella. Le temblaban las manos. Por un instante el odio la cegó, pero respiró hondo. Sabía que la furia sin cabeza era un arma que se dispara sola, y no pensaba cometer ese error. Cogió el teléfono. «Marcos, necesito tu ayuda otra vez». «¿Ha encontrado algo?», preguntó él. «Demasiado, pero no puedo probarlo sola». Esa noche, Marcos se presentó en su piso con su portátil. Se sentaron frente al escritorio de Tomás y comenzaron a revisar las copias de seguridad de las cámaras del edificio. «Mire esto», dijo Marcos ampliando una de las grabaciones. La noche después del asesinato, alguien entró en la oficina del administrador. «¿Puedes acercar más?», pidió Alicia. Marcos ajustó la imagen. El rostro de David apareció nítido, iluminado por la pantalla del ordenador. Sacaba un pendrive y lo sustituía por otro idéntico. «Está alterando las grabaciones», susurró Marcos. «Y no solo eso», respondió Alicia con voz baja. «Está borrando su propio rastro». Alicia pasó el resto de la noche en silencio, sentada en el sofá con las luces apagadas. David todavía no sabía que ella tenía pruebas, y eso le daba una ligera ventaja. El problema era Laura. Su hija seguía defendiéndolo a ciegas, convencida de que su marido era incapaz de hacer daño a nadie. A la mañana siguiente, la citó para hablar. «Hija, necesito que me escuches sin interrumpirme». «Mamá, por favor, no empieces otra vez con eso». «Laura», dijo Alicia con firmeza, «el infarto de tu padre no fue natural. Tu padre iba a denunciar y entonces...». Laura se quedó helada. «¿Qué estás diciendo?» «Tengo documentos, pruebas. David estaba involucrado, y el hombre que murió era parte de esa trama». «¡Basta, mamá!», gritó poniéndose de pie. «No inventes cosas». «No invento nada. Él sabía que Julián iba a hablar y por eso lo silenciaron». «David, estás delirando». La miró con enfado, pero Alicia vio algo más detrás de esa rabia. Miedo a que fuese cierto. Esa noche el teléfono sonó. «¿Qué le has dicho a Laura?», preguntó David con la voz contenida, casi en un susurro. «Solo la verdad», respondió Alicia. Hubo una breve pausa. «Tenga cuidado, señora», dijo él con frialdad. «La gente que remueve el pasado a veces termina enterrada con él». «¿Eso es una amenaza?». «Considérelo un consejo». Colgó sin esperar respuesta. Alicia se quedó mirando el teléfono temblando. Era la primera vez que mostraba su verdadero rostro. Ya no se molestaba en fingir. El miedo dio paso a una calma extraña, lúcida. El dolor se transformó en estrategia. Por primera vez en mucho tiempo, Alicia dejó de sentirse una víctima. Reunió los documentos de Tomás, las grabaciones que le había dado Marcos y la nota de Julián. Lo guardó todo en una carpeta roja y escribió en la tapa con letra firme: «Pruebas contra David». Sabía que él no se quedaría quieto, sabía que vendría a por ella, y cuando lo hiciera, pensó, ella estaría preparada. Durante los días siguientes, Alicia planeó su siguiente paso con la precisión de quien ya no tiene miedo. Tenía que hacerlo con calma, sin levantar sospechas. David era un maestro de la apariencia,
Sabía mentir, manipular y fingir control incluso cuando el suelo se hundía bajo sus pies. Y para atraparlo, ella tendría que fingir también. Decidió organizar una cena familiar. No lo hacía desde antes de la muerte de Tomás. Llamó a su hija con la voz más suave que pudo. «Laura, hace tiempo que no cenamos juntas. Me gustaría invitaros a los dos». «¿Estás segura, mamá?» «Claro, solo quiero una cena tranquila. Familia, sin más». «De acuerdo», aceptó Laura sin sospechar nada. Cuando colgó, Alicia respiró hondo. «Tranquila, he dicho», pensó. «No habrá mucho de tranquilidad». Esa noche preparó la mesa con cuidado. El mantel bueno, copas limpias, flores en el centro. Nada debía parecer fuera de lugar. Cuando sonó el timbre, el corazón saltó en su pecho. Laura entró primero, sonriendo con esfuerzo. David apareció detrás, impecable, con esa serenidad impostada que siempre la ponía en alerta. «Qué bonito todo, señora», dijo con su tono de falsa cortesía, rozando con los dedos la vajilla. No sabía que aún tenía ganas de celebrar. «Siempre hay algo que celebrar», respondió Alicia, sobre todo cuando las máscaras empiezan a caerse. David sonrió sin entender del todo. El invitado especial llegó unos minutos después. Marcos. «¿Y este quién es?», preguntó David frunciendo el ceño. «Un amigo de la familia», dijo Alicia con naturalidad. «Me ha ayudado últimamente con algunos asuntos». Marcos saludó con educación y se sentó a su lado. El ambiente se volvió espeso. Laura intentaba mantener la conversación con banalidades, pero las miradas entre su madre y su marido decían mucho más que las palabras. La cena comenzó. Cada gesto, cada silencio era una pieza en el tablero que Alicia había preparado. Solo quedaba esperar el momento justo. David sirvió el vino con su acostumbrada sonrisa educada, pero Alicia vio lo que nadie más notó, un leve temblor en sus manos. Era una señal mínima, casi imperceptible, pero suficiente para entender que algo lo inquietaba. Quizá intuía que ya no controlaba el tablero. «Laura», dijo Alicia fingiendo una sonrisa amable, «¿recuerdas al vecino que mataron en el ascensor?» Su hija levantó la vista desconcertada. «Sí, ¿por qué lo preguntas?» «Porque acabo de descubrir algo muy interesante». Alicia se levantó despacio y sacó del aparador la carpeta roja. La colocó sobre la mesa frente a todos. David se quedó inmóvil. El color se le fue del rostro. «¿Qué es eso?», preguntó forzando la voz. «¿Qué es eso?», preguntó forzando la voz. «La verdad», respondió ella. Marcos, que estaba sentado junto a Alicia, encendió su portátil. En la pantalla apareció la imagen de una grabación recuperada. Se veía claramente a David entrando en el cuarto de mantenimiento, sustituyendo un pendrive por otro idéntico. Laura se levantó de golpe. «¿Qué significa esto?». «Significa», respondió Alicia con calma, «que alguien borró las grabaciones que podían demostrar quién mató a Julián. Y David fue quien cambió el archivo». Él intentó mantener la compostura. «No sé de qué demonios habláis». «Claro que lo sabes», replicó Alicia sin apartar la mirada. «Julián trabajó con Tomás, y cuando tu suegro descubrió tus fraudes, lo hiciste callar». El silencio fue brutal. Laura se llevó las manos a la cabeza, incapaz de procesarlo. «David, dime que no es verdad». «Por supuesto que no», exclamó alzando la voz. «Esa grabación está manipulada». Alicia no pestañeó. «Se podría demostrar que no, pero es que también tenemos los archivos financieros que tú mismo modificaste y las transferencias a tu nombre». David se quedó sin palabras. Intentó levantarse, pero Laura lo detuvo. «¿Qué hiciste?», le preguntó con voz temblorosa. Él no respondió, se limitó a cubrirse la cara con las manos. Alicia lo observó en silencio. No sintió alivio ni venganza, solo una tristeza profunda. Había querido a ese hombre como a un hijo, y él le había devuelto traición. Pero la justicia, aunque tarde, llega. El timbre sonó. Alicia se levantó despacio. En la puerta estaban los agentes, a quienes había avisado horas antes y a quienes ya había entregado una copia de las pruebas. David la miró con el rostro desencajado. «¿Qué has hecho?». «Nada que no merezcas», dijo ella con serenidad. Laura, en shock, se desplomó en la silla. Mientras los agentes lo esposaban, David gritaba que todo era mentira, que ella lo estaba manipulando, que lo habían engañado,
pero su voz se perdía. Laura solo repetía una y otra vez entre lágrimas: «Tú lo mataste, tú lo mataste». Esa noche, cuando los policías se lo llevaron, el edificio entero salió al rellano. Nadie decía nada, solo miraban cómo aquel hombre, elegante y seguro, bajaba las escaleras con las muñecas esposadas. Cuando la puerta se cerró y el silencio volvió a llenar el pasillo, Alicia se asomó a la ventana, miró hacia el cielo oscuro y susurró: «Gracias, Julián», porque aunque nunca volvió a verlo, comprendió que él había sido la primera pieza de un plan que había empezado mucho antes de que ella lo supiera. Pasaron unos días desde la noche de la cena, días en los que Alicia apenas comió, durmió o habló con nadie. El edificio, antes lleno de murmullos, ahora respiraba en un silencio incómodo. Nadie mencionaba el nombre de David, nadie se atrevía, pero su sombra seguía allí, flotando en el aire como un perfume que no se disipa. Laura no volvió a casa. Alicia lo entendía, necesitaba tiempo para asimilar que el hombre con el que había compartido una década era capaz de tanto. La llamada llegó una tarde gris, cuando el cielo parecía a punto de romperse. ¿La señora Alicia Serrano?, preguntó una voz al otro lado. «Sí, soy yo». El detenido David Olmedo ha solicitado verla. Está bajo custodia preventiva. ¿Verme? ¿Para qué? Dice que tiene algo que confesarle. Por un momento pensó en negarse, no le debía nada, pero algo dentro de ella le pidió ir. Quizás necesitaba escucharlo con sus propios oídos, o tal vez quería mirar al monstruo y comprobar si alguna vez había sido humano. El centro de detención olía a desinfectante y metal. Las puertas se cerraban con ecos fríos, y el pasillo resonaba con el murmullo de los guardias. Cuando la guiaron hasta la sala de visitas, lo vio tras el cristal. Pálido, despeinado, sin rastro de la elegancia que siempre había ostentado. Por un segundo, Alicia sintió lástima. Solo un segundo. «Gracias por venir», dijo él cogiendo el teléfono. «No vine por ti, David», respondió ella con calma. «Vine por la verdad». Él bajó la mirada, respiró hondo y soltó una frase que la descolocó. «Yo no maté a Julián». Alicia frunció el ceño. «¿Qué has dicho?» «No fui yo». Ella lo miró incrédula. «¿Y pretendes que me crea eso?» «Fue Laura». El mundo pareció detenerse. «¿Qué estás diciendo?», susurró Alicia. «Julián sabía cosas sobre mí, sí, pero también sobre tu hija», continuó él. Ella se asustó, pensó que si él hablaba toda la familia quedaría manchada. Lo enfrentó en el ascensor, lo empujó y tuvo la mala suerte de que se golpeara en una esquina. Yo llegué después. Alicia se quedó sin aire. «¿Por qué inventar algo así ahora?» «No lo estoy inventando», respondió él mirándola con frialdad. «Yo la ayudé, borré las grabaciones, manipulé los archivos, pero todo fue por ella, no por mí». «¿Y por qué confesarlo ahora?», preguntó Alicia temblando. «Porque la protegí y aún así me traicionó. No voy a cargar con algo que no hice». El guardia golpeó la puerta. «Tiempo terminado». Alicia salió con la mente en guerra. Aquello sonaba a otra de sus maniobras, y sin embargo, había algo en su tono que sembró una duda terrible. Intentó llamar a Laura, pero no contestó. ¿Y si David no mentía? ¿Y si mi hija realmente había estado allí, en ese ascensor? Esa noche la casa estaba más fría que nunca. Se quedó despierta en el salón sin encender las luces, escuchando la lluvia contra los cristales. Cada gota parecía traer consigo un recuerdo, una mentira, una omisión que había preferido no ver. Cerca del amanecer, el timbre sonó. Fue hasta la puerta con el corazón desbocado. Al abrir, Laura estaba allí, con ojeras, el pelo deshecho, los ojos vacíos. «Mamá, necesito hablar contigo». Por un instante, Alicia pensó en cerrarle la puerta, no por rechazo, sino porque no sabía si tenía fuerzas para escucharla. Pero al final, el amor siempre pesa más que la rabia. «Pasa», susurró. Laura se sentó en el sofá. Ninguna habló durante varios minutos. Solo el tic-tac del reloj llenaba la distancia entre ellas. «David te ha dicho algo, ¿verdad?», preguntó al fin. «Sí, y me gustaría escucharlo de ti». Guardó silencio, respiró hondo y la miró con los ojos enrojecidos. «Fue un accidente», dijo al fin. Alicia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué?». Laura empezó a llorar.
Julián vino a buscarme. Dijo que tenía pruebas de lo que David estaba haciendo, que si no cooperaba iba a hundirnos a todos. ¿Y tú qué hiciste? Fui a hablar con él, o eso creía. Discutimos, me gritó, yo le empujé. Fue un impulso, pero se golpeó la cabeza y cayó. No se movía. Alicia la escuchaba sin moverse, como si la voz de su hija viniera de muy lejos. Llamé a David, continuó ella. Llegó enseguida, me abrazó, me dijo que me calmara, que él se encargaría. ¿Encargarse?, susurró Alicia. De todo, me dijo que nadie debía saberlo. Alicia cerró los ojos, recordó la nota de Julián, el miedo en su rostro. Todo encajaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con la voz rota. Laura tembló. Porque tenía miedo, mamá, miedo de perderte. Alicia respiró hondo. Ya me perdiste, hija. Las palabras salieron sin pensarlas. Le dolieron tanto como a Laura, que rompió a llorar. Alicia la miró sin saber si abrazarla o gritarle. Tenía enfrente a la niña que había sido su vida entera y a la mujer que había destruido lo poco que le quedaba de fe. Durante un largo silencio solo se oyeron los sollozos de Laura. Finalmente habló con voz quebrada. No sé si Dios podrá perdonarme, pero necesito que tú lo hagas. Alicia la observó largo rato. No puedo prometerte eso, dijo al fin, pero puedo intentarlo. Laura se levantó y la abrazó. Su cuerpo temblaba, como cuando era niña y tenía fiebre. Durante un momento, Alicia volvió a ser solo una madre, sin juicios, sin rabia, sin miedo. Pero en el fondo de su alma, una voz le recordó que el amor no debía cegarla otra vez. Si de verdad la amaba, debía dejarla enfrentar las consecuencias. Se separaron en silencio. David te manipuló, dijo Alicia, pero eso no te absuelve. Laura asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, y por eso voy a entregarme. Ya he hablado con un abogado, no puedo seguir viviendo con esto. Alicia sintió las piernas flojas. Es lo correcto, mantén tu dignidad. Laura se inclinó, le besó la frente y se marchó sin mirar atrás. Alicia la vio caminar por el pasillo con paso inseguro y entendió en ese instante que a veces el amor más puro consiste en dejar que los hijos paguen por sus propios errores. Esa noche volvió la lluvia. El sonido del agua golpeando los cristales era triste, pero también sereno. Alicia encendió una vela frente al retrato de Tomás. La cuidé, susurró, como me pediste, pero también la dejé ir. La llama titiló suavemente como si le respondiera, y entonces lo comprendió todo. La redención no siempre llega con gloria ni con perdón. A veces lo hace en silencio, cuando uno acepta que nadie escapa de su propia sombra. La mañana después de que Laura se entregara, el cielo amaneció gris, inmóvil, como si también necesitara guardar silencio. Alicia recibió una llamada del fiscal. Señora Serrano, su hija ha confesado parcialmente. Dice que fue un accidente, que no hubo intención. ¿Y qué pasará con ella?, preguntó en voz baja. El juez lo decidirá, pero su testimonio ha sido clave para desmantelar toda la red de corrupción. Gracias a usted, el caso podrá cerrarse con justicia. Colgó sin responder. Justicia. Qué palabra tan vacía, cuando ya se ha perdido tanto. Las semanas siguientes fueron un desfile de periodistas, abogados y vecinos curiosos. El edificio se llenó de rumores. Algunos decían que aquella casa estaba maldita. Otros que la mujer del 7º piso era una bruja vengativa. Alicia aprendió a no escuchar. La gente siempre busca distracción en el dolor ajeno. Finalmente, el juez consideró que no hubo intención de matar, pero dado que la muerte se produjo en un contexto de discusión, Laura fue condenada a la pena máxima por homicidio imprudente grave. Alicia asistió a cada sesión del juicio, sentada siempre al fondo, no para juzgarla, sino para acompañarla, aunque su hija apenas se atrevía a mirarla. En su última declaración, Laura dijo algo que quebró el aire de la sala. No busco clemencia, solo quiero que mi madre sepa que, al fin, entendí lo que me enseñó toda la vida, que la verdad duele, pero libera. Alicia no pudo evitar sonreír. En esas pocas palabras, por fin reconocía lo que ella había intentado enseñarle siempre. 4 años después, cuando Laura salió de prisión, fue a verla. Había cambiado,
la postura más recta, los ojos más tranquilos, una humildad nueva en su voz. Se abrazaron largo rato sin decir palabra. Ya no hacía falta hablar del pasado. El perdón se había convertido en un lugar donde ambas podían respirar. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Alicia. «Irme», respondió su hija. «Empezar de nuevo, pero esta vez sin mentiras». Hizo una pausa y añadió casi en un suspiro. «David pidió el divorcio desde la cárcel. No quiero volver a saber nada de él». Alicia asintió. La vio marcharse por el pasillo igual que aquella noche en que se entregó. Solo que ahora no huía. Caminaba hacia una nueva vida. Pasaron los meses. El edificio, antes cargado de sombras, volvió a llenarse de vida, risas de niños, flores en las ventanas, vecinos saludándose sin miedo. Alicia también empezó a salir más. Volvió a cuidar sus plantas, a leer en el parque, a mirar los atardeceres sin sentir culpa. A veces le preguntaban si se arrepentía de haber destapado toda aquella historia. Ella respondía siempre lo mismo. No, porque la verdad duele, sí, pero la mentira envenena despacio, y prefiero una herida limpia que una vida podrida de secretos. Su hija vivía lejos, pero la llamaba cada semana. Tenía una voz distinta, serena. A veces le mandaba cartas firmadas siempre igual. Tu hija, la que aprendió a decir la verdad. Y cada vez que las leía, Alicia sentía que, de algún modo, también Tomás y Julián descansaban en paz. Sonreía, cerraba los ojos y susurraba. Gracias, Tomás. Gracias, Julián. Gracias, vida. Porque al final no se trata de cuánto dolor somos capaces de soportar, sino de cuánto amor conservamos después de perderlo todo. Y si algo quería dejarle al mundo, a quien algún día escuchara su historia, era esto. No dejes que el miedo te haga callar. No permitas que la culpa de otros te robe la voz. Y sobre todo, no confundas amor con obediencia. El amor verdadero nunca exige renunciar a uno mismo. A veces basta una nota, un gesto, una simple advertencia para cambiar el rumbo de una vida. Y aunque el pasado no se pueda reescribir, siempre se puede aprender a contarlo sin lágrimas. ¿Te ha gustado la historia de Alicia? Dime qué opinas. ¿Qué es más difícil para ti? ¿Perdonar o pedir perdón? Cuéntame en los comentarios. ¿Te quedas con ganas de más? Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla. Otra historia que no te dejará indiferente.